Hola, ¿qué tal? Soy Diego Torres, ayudante de segunda en la Cátedra de Electrónica Aplicada 1. Vamos a continuar con la unidad 2, que es transistor bipolar con señales débiles, en particular con la parte B, que se trata de los modelos de circuitos equivalentes. Al transistor lo vamos a tratar como un cuadripolo, es decir, como un sistema de dos puertos, un puerto de entrada y un puerto de salida, cuatro terminales, donde obviamente el transistor, al ser un elemento de tres terminales, uno de esos tres terminales debiera ser común tanto a la entrada como a la salida para poder cerrar el circuito. Esto ya lo habíamos visto como un tema en dispositivos electrónicos. Obviamente este cuadripolo va a ser activo. Bueno, ¿qué modelos? Como al transistor lo vamos a modelar como un sistema lineal, porque estamos trabajando en pequeña señal. em, Tenemos distintos parámetros, distintas formas de modelar al transistor. Distintas formas en el sentido de que el circuito es diferente, pero representan al mismo dispositivo. Em, por ejemplo, tenemos el modelo de parámetro Z, cuyo circuito equivalente es el que se ve en pantalla, y las ecuaciones pertinentes a ese circuito son las que se ven ahí. La desventaja que tiene este modelo es que es difícil de reproducir las condiciones en las cuales se debe realizar las mediciones para obtener los parámetros. En este caso, los parámetros de interés serían los parámetros Z. Por lo tanto, ese juego de parámetros no lo vamos a usar nosotros. Después tenemos el modelo de parámetros I o parámetros de admitancia. En el caso anterior eran parámetros de impedancia. También podemos modelarlo como si fuera un cuadripolo de admitancias al transistor. De poder se puede modelar. El asunto es que tampoco es conveniente porque si bien es más fácil reproducir las condiciones de medición para obtener estos parámetros, no representa muy bien que digamos al transistor, o sea, no se ajusta muy bien que digamos al comportamiento del transistor bipolar en este caso. Más adelante veremos, como también ya se vio en dispositivos, eh, que este juego de parámetros conviene más para modelar, por ejemplo, un FET. Después tenemos el modelo de parámetros H, que es el modelo que más se ajusta al comportamiento del transistor bipolar, y también tiene la particularidad de que las condiciones para realizar las mediciones de sus parámetros, o para obtener estos parámetros, mejor dicho, son relativamente sencillas. Las podemos reproducir nosotros, incluso en casa, o bien en el laboratorio. En este caso, el modelo de parámetros H, como bien se vio en dispositivos electrónicos, toma como variable dependiente a la tensión de entrada y a la corriente de salida. Por lo tanto, hay un hibridaje entre estos parámetros, porque tienen distinta unidad, a diferencia de los anteriores, que la unidad era homogénea. Como tenemos tres configuraciones posibles para el transistor bipolar, o sea, posibles en el sentido de las que se usan, de las que son prácticas, porque hay más posibilidades, pero no, generalmente esas no se usan, prácticamente no se usan. Eh, Obviamente vamos a tener tres juegos de parámetros H, uno para cada configuración. Y en ese caso el circuito equivalente siempre va a ser el mismo, siempre y cuando usemos los parámetros H correspondientes a la configuración que estemos analizando de circuito. Acá vemos una simplificación del modelo de parámetros H, que esto es a lo que nosotros nos interesa para poder diseñar circuitos con transistores bipolares. Nosotros no vamos a usar el modelo de parámetros H completo, sino el simplificado. Bueno, esto básicamente era un repaso. Como verán, los parámetros H dependen del punto de trabajo y a su vez también dependen de la temperatura, como vemos en esta gráfica. En este caso, se ve la variación de los parámetros H, la variación relativa,
en función de la corriente de polarización. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo un HIE a 5 mA que a 10 mA. También varía en función de la tensión colector-emisor. Tenemos una variación debido a ese parámetro. Y bueno, en rigor, los parámetros de un cuadripolo que representan al transistor varían en función de la frecuencia, temperatura y punto de trabajo. Como teníamos estas curvas, así también podemos sumar una tercera gráfica donde se muestre la variación por temperatura, además del punto de trabajo. Y hay otra variable que no teníamos en cuenta mucho, que es la frecuencia, que es muy importante eso. Todos estos parámetros, al menos los parámetros híbridos que nosotros vamos a usar, son válidos dentro del rango de audiofrecuencias y son números reales en ese rango. Si nosotros trabajamos a frecuencias más altas, estos parámetros ya pasan a ser números complejos. Los parámetros H de emisor común se pueden encontrar en las hojas de especificaciones del transistor, pero para un punto de trabajo en específico. Es decir, que si nosotros queremos proyectar el punto de trabajo para otro valor distinto al que nos ofrece el fabricante, tendríamos que hacer correcciones en esos parámetros H. No obstante, en esta materia nosotros vamos a usar el modelo Pi o modelo de Yacoleto. Y este modelo se basa en la física del dispositivo, en los fenómenos físicos que suceden en el interior del dispositivo, a diferencia de los eh, modelos anteriores que surgen de la teoría de los circuitos y su origen es más bien matemático. Como bien decíamos, este es un modelo general que se basa en la física del transistor. Tiene suma utilidad para el análisis de la respuesta en frecuencia de amplificadores transistorizados. Este modelo que ven ahí en pantalla es el modelo más completo que se puede encontrar, bueno, uno de los modelos más completos que se puede encontrar en la bibliografía. Sin embargo, no se asusten, este modelo así como está, no vamos a usarlo. Simplemente lo mostramos acá para que vean cómo es realmente el modelo. Bueno, RB, RC y RX son las resistencias de dispersión de base, colector y emisor respectivamente. Podríamos decir que son las resistencias de contacto. Esta resistencia, esta y esta. Podríamos decir que son las resistencias de contacto en cada terminal. CCS es la capacitancia entre colector y sustrato. Esto que se ve acá. Sustrato sería el bloque físico donde se difunden todo lo que es las junturas del transistor. Esa es la parte. Es el sustento mecánico que tiene el dispositivo, el sustrato. CPI es la capacitancia de difusión de la juntura base emisora en directo. O sea, como nosotros vamos a trabajar al transistor bipolar en la región lineal o región activa, la juntura base emisor está en directo y la juntura colector base en inverso. Por lo tanto, esta capacidad se va a deber más que nada a una juntura en directo, esta capacidad. Y en la juntura colector base tenemos la capacidad CMU, que al ser una juntura polarizada en inverso, obviamente es una capacidad de transición debida a la juntura en inverso. También tenemos una resistencia asociada a esa juntura, RMU. Esta resistencia es debida al efecto Early, al igual que la RO, es debida al efecto Early en emisor común, y esta es debida al efecto Early en base común. Por lo tanto, como esta se debe
al efecto Early en base común es una resistencia enorme, del orden de los megaohms, y esta está en el orden de los kiloohms normalmente, decenas de kiloohms. Esta también está en el orden de los kiloohms, pero son unos cuantos kiloohms. Obviamente, todos estos parámetros también dependen del punto de trabajo. Si polarizamos para distintas corrientes, vamos a tener distintos valores de parámetros. RPi es la resistencia dinámica debido a la recombinación de portadores en la base. Gm por Bpi es una fuente de corriente controlada por tensión. Este modelo caracteriza al transistor bipolar como un amplificador de transconductancia. ¿Por qué? Porque la corriente de salida que está provista por esta fuente de corriente, depende de la tensión de entrada. Este modelo a priori se presenta para la configuración de emisor común, y este mismo modelo, así tal cual está, es el que vamos a usar en las distintas configuraciones. Lógicamente hay que reacomodarlo en función de la configuración. Esto es para tener en cuenta, a diferencia de lo que sucedía con los parámetros H, donde el modelo se mantenía siempre con la misma estructura, el mismo formato, pero siempre y cuando usásemos los parámetros correspondientes a la configuración que estábamos analizando. Bueno, las resistencias de dispersión del colector y del emisor normalmente son lo suficientemente bajas como para despreciar sus efectos, es decir, la podemos considerar como si fuera un cortocircuito directamente. Siendo RB, la resistencia de dispersión de base, la que es de mayor peso, la que tiene mayor peso, debido a que la base es un terminal que está muy poco impurificado, entonces presenta mayor resistencia. Al hacer estas simplificaciones podemos reducir un poco el modelo sin cometer errores apreciables en el análisis. El modelo que nos queda sería algo así. Este es el modelo, es el que resulta más útil para el análisis de la respuesta en frecuencia del transistor bipolar. E incluso también se puede llegar a ignorar el RX y el RMU. Y nos queda un modelo más sencillo todavía. En baja frecuencia, audio, por ejemplo menos de 15 kHz, la rama paralelo CMU presenta una alta impedancia, tan así que está en el orden de los megaohms, por lo cual podemos quitarla del circuito por considerarla como si fuera un circuito abierto. A su vez, la capacidad CPI también presenta una altísima impedancia del orden de los megaohms o cientos de kiloohms, casi megaohms, haciendo que, considerándola también un circuito abierto, y la resistencia RX, que sería la resistencia de dispersión de base, típicamente es mucho menor que la resistencia equivalente que se ve hacia allá, de este punto hacia la derecha. Típicamente esta resistencia es mucho menor que eso y por lo tanto también se puede ignorar para simplificar un poco más el análisis. Y el modelo que nos queda al hacer todas esas simplificaciones es este que se ve ahí. Este es el modelo que más se usa y que más aparece en la bibliografía, al menos para el análisis en baja frecuencia. Esta es la resistencia debida al efecto Early, la RO. Y bueno, el resto de elementos es lo que veníamos charlando. Sin embargo, la RO suele ser lo suficientemente grande como para ignorar sus efectos en la mayoría de los cálculos. Por lo tanto, nuestro modelo a la hora de obtener expresiones para el diseño de circuitos va a ser la mayoría de las veces. Y solamente vamos a usar este modelo cuando necesitemos por algún motivo hacer ajustes en nuestro diseño, o sea, ya hilar fino y nada más. O sea, siempre nos vamos a manejar con este modelo, el más simplificado. Bueno, y ustedes dirán, pero esto se parece mucho al modelo RE que vimos en dispositivos. Sí, es cierto. Resulta que el modelo RE es una derivación del modelo Pi, que es un modelo más general,
y de ahí viene. Bueno, ¿cómo calculamos los parámetros del modelo pi? Rpi básicamente es beta más 1 por R dinámica, y bueno, si hacemos reemplazos vamos a llegar a la conclusión de que es igual a la beta del transistor dividida la transconductancia. Y la transconductancia de un bipolar se calcula de esta forma. Básicamente es la pendiente de la curva de transferencia del dispositivo. Después el parámetro RO, si quisiésemos calcularlo, la expresión es esta, que ya también se dedujo en dispositivos electrónicos, o sea, de dónde sale esta expresión. Como ven, todos los parámetros siempre dependen del punto de trabajo, y como esta resistencia generalmente es grande, bastante grande, se puede despreciar la mayoría de las veces, casi siempre. Si quisiésemos calcularla, tendríamos que sacarla gráficamente de las curvas de salida del transistor, o bien obtenerla a través de este parámetro que es la tensión de Early, que suele estar para los transistores bipolares entre 50 volts y 200 volts más o menos para la tecnología actual. R minúscula es la resistencia dinámica del diodo emisor, y Gm la transconductancia del transistor o conductancia mutua. Relación del modelo pi con el modelo H. Como todos estos modelos representan al mismo dispositivo, lógicamente debe haber alguna relación entre ellos. Por ejemplo, si nosotros quisiésemos obtener los parámetros pi a partir de los parámetros híbridos, tendríamos que al cuadripolo del parámetro pi calcularle los parámetros H. Y al hacer todo el despeje matemático, podemos obtener cada parámetro en función de los otros y viceversa. Acá tenemos la matemática ya hecha. Estas serían las conclusiones. Que esto es más que nada anecdótico y a los fines académicos, porque no nos vamos a detener en todo este análisis. A nosotros nos interesa en esta materia ir directo al diseño. Esto es simplemente una clase de repaso. Bueno, conclusión. Los parámetros de los modelos de transistor varían en función del punto de trabajo. Como todos los modelos representan al mismo dispositivo, es lógico que estén relacionados entre sí. HY no es exactamente RPi debido a que su obtención es diferente, pero solo difieren en RB, que es lo suficientemente baja como para ignorarla. ¿Dónde está eso? Acá. Fíjense. Según esta expresión, HY sería más o menos igual a la resistencia de dispersión de base más la RPi. Pero como la resistencia de dispersión de base suele ser mucho menor que la RPi, prácticamente HY es RPi. 1 sobre HE tampoco es exactamente igual a RO, ya que sus orígenes son distintos. Es lógico. O sea, el cómo obtenemos esos parámetros a partir de las mediciones es diferente. Por ejemplo, RO de forma aproximada vale esto. Fíjense que no es directamente igual a 1 sobre HOE. Pero son similares, o sea, están ahí sus valores. A los fines prácticos, vamos a decir siempre que RO es prácticamente 1 sobre HOE. Bueno, teniendo ya presente este modelo relativamente nuevo, porque fíjese que simplemente se redefinieron algunos parámetros a partir del modelo RE y nada más. Pero recordando siempre que el modelo RE en realidad es una derivación del modelo pi, que es más general. Bueno, acá va una aclaración. Las ecuaciones expuestas son deducidas despreciando los efectos de RO y considerando redes de circuito típicas. Por ejemplo, polarización estabilizada por emisor, polarización fija, polarización por divisor de tensión, etc. Ese tipo de redes, y no alguna especial que pueda haber por ahí. Para otros arreglos se deberán hacer las modificaciones correspondientes. Es decir, si tenemos una red que no es la habitual, bueno, habrá que fijarse si las ecuaciones estas se ajustan a esa red. Por ejemplo, para emisor común, el circuito equivalente nos queda así. Fíjense que simplemente es como si lo hubiésemos estirado un poquito y lo llevamos a esta forma. ¿Para qué? Para hacer una comparativa con
con otra variante del circuito de emisor común, que es cuando tenemos la resistencia colgada de emisor, la resistencia RE. Es para hacer la comparativa con eso nada más. Que si esta resistencia para corriente alterna está puenteada, simplemente es el cortocircuito. Es para hacer esa comparativa. Bueno, siguiendo, si nosotros calculamos la ganancia de tensión o estos tres parámetros que más nos interesan, ¿por qué? ¿Y qué pasa con la ganancia de corriente? Y bueno, la ganancia de corriente la decimos fácil a partir de la ganancia de tensión y la impedancia de entrada, así que no tiene mucha ciencia. Bueno, las ecuaciones, sacándolas del circuito alterna, son estas que se ven. Estas son las ecuaciones obtenidas a partir de el modelo de pi simplificado, el más sencillo de todos. Estas son las ecuaciones que nos interesan porque son las ecuaciones de diseño. Esto que figura acá como RL es resistencia de carga. Bueno, estas son las ecuaciones que nos interesan y que podemos tabular para tenerlas listas al momento de diseñar circuitos. Bueno, acá tenemos la variante de emisor común, que es cuando tiene una resistencia de emisor para corriente alterna. O sea, esto no es R dinámico, sino que es una resistencia propiamente dicha. Bueno, cuando tenemos esta variante, las ecuaciones se transforman en esto. Y como verán, también estas son expresiones de diseño, y incluso esta se puede simplificar un poco más porque generalmente este factor suele ser mucho menor que este, y por lo tanto se puede simplificar y el denominador nos quedaría directamente así. Y no va a afectar prácticamente nada a los cálculos, así que es otra simplificación que podría hacerse. No quiere decir que esta expresión esté mal, sino que podemos hacer un poco más sencilla. Después acá, bueno, tenemos, fíjense que es muy similar al anterior, salvo que se agrega un factor debido a la presencia de la RE, que antes no estaba. Después, bueno, tenemos el circuito base común. Fíjense que estamos usando el mismo modelo que originalmente era para emisor común, nada más que ahora se reacomodó para la configuración que estamos analizando. El circuito queda así. Fíjense que lo pusimos así de esta forma adrede, como para que se vea que sigue siendo un cuadripolo, solamente que cambió un poco la topología. Bueno, las ecuaciones son estas. Estas son las expresiones de diseño que vamos a usar. Después, si queremos ir ajustando nuestro diseño o entender por qué cuando ensayamos el circuito nos da un poco alejado de lo que nos dio en el cálculo, y porque acá, por ejemplo, fíjese que no está incluido el efecto de RO. Entonces, en algún caso que otro puede pasar que este parámetro tenga peso en la respuesta, pero generalmente se puede despreciar esto. O sea, es muy raro que este parámetro tenga peso, pero es una posible causa para justificar cuando la teoría dista bastante de la realidad. Después tenemos el circuito de colector común, sacamos los parámetros de interés y nos quedan estas expresiones. Acá también podríamos despejar un poco esto y nos quedaría, bueno, no viene al caso, esto le queda como ejercicio para ustedes también. Pero estas son las expresiones. Fíjese, considerando también resistencia de fuente de señal, o sea que a veces nosotros en dispositivos generalmente no consideramos ese peso, pero hay que tenerlo en presente porque a veces juega un papel importante en el desempeño del amplificador o del sistema. Bueno, una pregunta interesante que podríamos hacernos es cómo afecta el agregado de la resistencia de emisor en señal para emisor común. O sea, ¿qué, modifica algo la respuesta del circuito? La respuesta es que sí. Eh, Básicamente lo que hace es incrementar las impedancias vistas en los terminales de transistor en dirección hacia este. Por ejemplo, si tenemos el transistor así,
Lo que hace esta resistencia es incrementar la impedancia que veo ahí y la impedancia que veo desde la salida. Obviamente sin considerar lo que tengan colgado acá, que por ejemplo RC en paralelo con RL o de este lado RB. O sea, es sin considerar esa resistencia. Fíjense, la expresión me lo dice, no está puesto. O sea, incrementa solamente las impedancias del transistor. Así en un primer vistazo, porque lógicamente si analizamos el amplificador completo también, suponiendo que la RB o la RC se mantienen igual, al incrementar estas impedancias del transistor, también va a producir un efecto en el amplificador completo. Bueno, si quisiésemos hallar estas expresiones, cosa que a nosotros en esta materia no nos interesa, pero si quieren lo pueden hacer, ¿cómo se hace? Simplemente tenemos que plantear ecuaciones de malla. Por ejemplo, en este circuito nos quedaría algo así. La corriente de base así, en ese sentido, y la corriente de colector en este sentido. Podemos resolverlo a través del método de las corrientes en las mallas. Acá en vez de poner RB ponemos directamente el generador, porque acuérdense que una resistencia en paralelo con una fuente de tensión se puede sacar a los fines de hacer cálculos, por ejemplo, de impedancia. Entonces acá podemos poner directamente la fuente de señal o no la fuente de señal propiamente dicha, sino por ejemplo una tensión BI, que sería como una fuente de tensión de prueba para hallar la impedancia equivalente desde este punto y masa. Lo mismo de este lado. Y bueno, así se despejan estas expresiones, pero también trabajando matemáticamente, porque acá fíjese que está puesto así a propósito para que vean el efecto. O sea, yo tenía inicialmente antes, cuando no tenía la resistencia de emisor para alterna, tenía esto solamente y tenía esto otro por la salida para el transistor bipolar. Pero cuando agrego RE, se me suma todo este otro factor, tanto la entrada como la salida. Entonces, como se está sumando y no hay ningún menos por acá, lo que hace es incrementar la impedancia, o sea, la está incrementando. Ahí se justifica todo esto. Y vamos ahora a analizar a ver qué peso tiene todo ese incremento. Bueno, faltaba otro parámetro también de interés que era la ganancia de tensión. Me queda toda esta expresión complicada, que si la reduzco un poco, por ejemplo, considerando RO infinita, me queda esto otro para analizar con más detalle el efecto que tiene agregar esta resistencia. Fíjense que me reduce la ganancia, es el efecto que tiene. Cuando no está esta resistencia, o sea, cuando está puenteada para corriente alterna, directamente tengo esto nada más. Fíjense que me reduce la ganancia, o sea, incrementa las impedancias, pero perdí ganancia de tensión. Bueno, así que analicemos con un ejemplo a ver qué, si tiene o no sentido considerar por ejemplo, los efectos de RO. Vamos a ver. Sobre todo en este caso, cuando tenemos resistencia de emisor para corriente alterna. Tenemos este circuito, ustedes se los dejo como tarea. Calculen el punto de trabajo, que básicamente es este, ya está calculado, pero se los dejamos como tarea a modo de repaso. Calculamos los parámetros. Esto, acuérdense que ya está la fórmula ahí. También tenemos las fórmulas para esto y esto otro. Y cuando calculamos la impedancia del circuito y la ganancia, tenemos estos valores. Ahora recuerden estos valores. Tenemos prácticamente 43K como impedancia de entrada y prácticamente 6,8K como impedancia de salida, que es en esencia la resistencia de colector, como bien habíamos predicho con la teoría. Y la ganancia de tensión es casi 3, prácticamente 3. Bueno, esto es considerando los efectos de RO. A ver qué pasa cuando consideramos RO infinita. Nos da prácticamente lo mismo. Es decir, que el error cometido es despreciable. Por eso, cuando aparece RE para corriente alterna en emisor común, se puede considerar RO infinito sin problema alguno. ¿Y qué pasa con RO teniendo infinito para las demás configuraciones?
Envase común y colector común también se puede considerar RO teniendo infinito en análisis dinámico y no cometer errores apreciables. ¿A qué se debe esto? Bueno, tienen el trabajo práctico número 0, donde encontrarán ejercitación que les permitirá sacar conclusiones y responder esta pregunta. Yo les adelanto la respuesta, ustedes verifíquenlo resolviendo ese trabajo práctico y van a ver que R, si tengo RO finita o infinita, para colector común o base común, en esencia de lo mismo. Entonces, ¿para qué me voy a complicar la vida? Directamente considero RO infinita y sobre todo cuando estoy diseñando tengo que ser práctico. Entonces me voy a las expresiones prácticas de diseño, a las que no tienen tanta complejidad. Ventajas del modelo Pi. Sus parámetros se calculan en función del punto de trabajo y este último se obtiene a partir del análisis de corriente continua de la etapa. Es decir, que este modelo tiene la ventaja de que lo puedo obtener a partir de las condiciones reales del circuito. O sea, no me voy al manual. O sea, lo estoy obteniendo a través de parámetros reales. El beta, ustedes me dirán que con qué lo mido. Y lo pueden medir con el teste, si quieren, por supuesto. Generalmente el beta no tiene mucho peso en la respuesta de los amplificadores que estamos tratando acá. Eh, pero, por ejemplo, sí tiene peso en el parámetro pi, RPi, mejor dicho. Ahí sí, convendría un poco medir el beta con el tester, pues sobre todo cuando estamos armando un prototipo eh, de circuito que vamos a ensayar en el laboratorio. O sea, para tener más información y no hacer todo en el aire. Definen el comportamiento del transistor en función de las condiciones reales de polarización, eso es lo que estábamos hablando recién, y es el modelo más usado actualmente. Actualmente la bibliografía analiza al transistor con este modelo. Ustedes, por supuesto, pueden usar el modelo que se les ocurra. Nosotros en esta materia vamos a tratar de usar siempre este modelo, pero por una cuestión de apegarnos a la bibliografía actual, nada más. Ustedes pueden resolver los problemas con el modelo que se les ocurra, salvo que, como en el práctico 0, se les pida específicamente que resuelvan los ejercicios con este modelo. Después, en los siguientes prácticos, ustedes pueden usar el modelo que se les ocurra. Bueno, eso es todo. Espero que este video les sirva.